Hoy el tema de hoy para este año es año de la realización. Cuando nosotros hablamos de la realización es cuando es un cumplimiento, es cuando se cumplen proyectos, metas, objetivos, planes, viajes. Este año es el año de la realización, pero para que se cumpla la realización es importante que usted haya trazado metas y objetivos para una realización. Cuando nosotros miramos qué es la realización se da solamente cuando usted empieza a proyectar algo que usted quiere hacer. Es como cuando usted o muchas familias dicen, en Semana Santa vamos a viajar a la costa, en Semana Santa vamos a viajar a otro país, vamos a conocer determinado lugar y lo proyectan y lo trabajan durante un tiempo. Unos hacen planes turísticos, otros hacen un paquete de planes donde vayan a ir, otros empiezan a ahorrar para ese proyecto, ese plan, ese viaje, empiezan a ahorrar y cuando la persona empieza a hacer ese viaje, cuando se cumple ese viaje a la costa o a otra ciudad o a otro país, esa es la realización de esos planes, de esos proyectos que venía realizando. Este año 2021 es un año de la realización, es un año de la realización de personas que han venido proyectando metas, objetivos, planes que han venido trabajando aún de hace mucho tiempo, aún ministerios, aún liderazgos, aún matrimonios, aún restauración, aún personas idóneas, personas que todavía están en proceso de noviazgo o personas que están esperando a la persona correcta. Es tiempo de un año de realización y esa realización se puede dar solamente cuando usted está enfocado en sus planes. Es como lo que les hablaba anteriormente de una meta, un proyecto de en Semana Santa, vamos a ir a tal parte, vamos a conocer tal lugar, empecemos a ahorrar, empecemos a averiguar planes, proyectos, metas, cuáles son, dónde estaríamos, cuánto tiempo, cuánto se gasta, qué tendríamos que hacer, cuánto tendríamos que ahorrar. Son planes que se empiezan trabajando y la realización es el proyecto, la meta. Los que vienen trabajando aún desde el 2020, planes de viajar, planes de un ministerio, planes de un proyecto, planes de liderazgo, planes de proyectos nuevos en la iglesia, planes de proyectos nuevos dentro del liderazgo, planes de cambios dentro del liderazgo. Y este es el año de la realización de esos proyectos, de esos planes como iglesia, como liderazgo, como ministros de Dios, como discípulos de Dios, como líderes de Dios. Planes en los cuales están dentro de los planes de Dios, siempre y cuando se cumplan objetivos y proyectos en el camino. Cuando vamos a la luz de la palabra, cuando Jesús iba a venir a este mundo, cuando Jesús venía a cumplir su propósito, dice la palabra de Dios que delante de él venía alguien. Venía alguien delante de él abriendo camino. Y es cuando miramos en la palabra lo que nos dice en el libro de Marcos, capítulo 1, versos 2 al 4. Marcos, capítulo 1, versos 2 al 4. Dice, como está escrito en Isaías el profeta: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sendas. Juan era el que venía delante de Jesús. Él era el que venía preparando camino para la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Él era el que venía abriendo brecha para abrirle el camino a nuestro Señor Jesucristo, al Mesías, al que tanto se había hablado en tiempos antiguos, desde el Antiguo Testamento. Antes de que Juan el Bautista nos presentase al Señor Jesucristo, Él nos habla de ciertas profecías que encontramos en el libro de Isaías y en el libro de Malaquías. ¿Qué quiere decir? Que aún en el Antiguo Testamento ya se venía hablando de Jesús, que vendría un Salvador, que vendría un hijo de Dios, una persona enviada directamente de Dios. En Isaías y Malaquías, donde se anuncia la venida de un mensajero, el cual prepararía el camino al Mesías. Y él, donde vemos que Dios envió primero a Juan el Bautista, y quien venía abriendo camino para nuestro Señor Jesucristo, abriendo brecha, abriendo sendero. Y es cuando usted recibe primeramente una oración. Cuando usted va y busca al Señor en oración, y usted puede recibirlo a nuestro Señor Jesucristo, y usted puede tener en su vida un cambio, una transformación. Este mensajero es identificado como Juan el Bautista, quien fue reconocido por el pueblo como un profeta. Es un profeta de Dios. Muchas personas en la iglesia, cuando van a buscar algo de Dios, cuando necesitan algo de Dios, muchas veces Dios les envía un profeta. Y este profeta el Señor lo envía para abrirle el camino,
para darle un conocimiento, un sendero, una ubicación, una dirección, un direccionamiento de cómo debe actuar, cómo debe obrar y cómo debe caminar. Y ese era Juan, era un profeta que el Señor lo había enviado delante para abrirle camino a nuestro Señor Jesucristo. Y en cuanto a su misión, consistía en anunciar la inminente venida de uno mucho más importante que él. La razón por la cual todas las personas sin distinción deberían prepararse para su encuentro, para su venida, Jesús de Nazaret. Pero las profecías en Isaías y Malaquías no solo anunciaban que el Mesías sería de bendición, sería de cambio, sería de transformación, sino se nos anuncia quién venía a traer salvación al mundo. Por un mensajero, el cual estaba encargado de preparar el camino, también anticipaban quién sería realmente ese Mesías y qué era lo que él venía a hacer, qué era lo que él anunciaba. Veamos unos puntos. Jesús ya había sido anunciado en el Antiguo Testamento, como lo leemos, que nos lo dice aquí a través del Juan el Bautista, y nos lo habla a través del libro de Isaías y a través del libro de Malaquías, y lo podemos ver. Miremos lo que nos dice en Romanos 1, 1 al 3. Romanos 1, del 1 al 3. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes de sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Aquí nos habla aún el apóstol Pablo, nos está llevando al Antiguo Testamento, que él vendría del linaje de David, que él vendría porque había sido prometido en sus profecías a través de las Escrituras en el Antiguo Testamento, el Mesías, el Salvador, el restaurador, el que vendría a restaurar restaurar aún lo que el enemigo había tumbado y había derrumbado, aún en hogares, en familias y en ministerios, en liderazgos. El apóstol Pablo nos trae una enseñanza sobre el Mesías, quien ya había sido anunciado mucho tiempo atrás, aún siglos atrás había sido anunciado nuestro Señor Jesucristo. Durante varios siglos atrás había estado haciendo diferentes anuncios proféticos sobre el Mesías, que finalmente fueron cumplidos en total exactitud con la persona del Señor Jesucristo. Y eso es lo que estamos mirando el día de hoy, que Él ya había sido anunciado y que vendría uno delante de Él abriendo camino para recibirlo y poder continuar el trayecto. Estas profecías abarcan innumerables detalles, como son desde su nacimiento hasta su muerte y su resurrección. Estas profecías, cuando vamos al libro de Isaías, en Isaías 53 nos habla de que vendría a padecer el Cristo, de lo que vendría a padecer en una cruz, en la cruz del Calvario, lo que vendría a padecer crucificado en esta cruz, flagelado y torturado en la cruz. O sea, nos habla de lo que iba a padecer Jesús en la cruz. Dentro de todo ese extenso material, Marcos recoge al comienzo de su evangelio las profecías de Isaías y Malaquías, las cuales nos adelantan que el Mesías sería precedido por un heraldo, que preparando su camino estaba delante de él. Esto se cumplió en Juan el Bautista y en su ministerio. Importante tener en cuenta que el Mesías no se iba a presentar por su propia cuenta, ya que primeramente sería anunciado a través de Juan el Bautista, ya que él mismo no lo haría, ya que el mismo Cristo no se presentaría, lo anunciarían adelante. ¿Y lo anunciaba quién? Juan el Bautista. Miremos lo que nos dice en Hechos 5, 36 al 37. Hechos 5, 36 y 37. Hechos 5, 36 al 37. Dice: porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A ese se unió un número de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de esto se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. En el Antiguo Testamento también se anunciaba de que vendrían falsos profetas, de que vendrían falsos cristos. Aún anunciaba que el verdadero Mesías vendría precedido por un notable precursor,
quien preparaba el camino al Mesías, haciendo que multitudes de israelitas se arrepintieran de sus pecados y se convirtieran al Señor. Porque Él venía abriendo camino, pero venía abriéndole camino al Señor para que todos se convirtieran a Él, para que todos se arrepintieran por los pecados que estaban viviendo. Hoy en día no es nada diferente, porque hoy en día, como se está viviendo la humanidad, lo que está viviendo el mundo, lo que el Señor nos está llevando es a que tengamos un arrepentimiento genuino. Y un arrepentimiento genuino es un cambio total. Es un giro de 180 grados, donde el arrepentimiento, usted no vuelve a ser la misma persona, donde usted cambia totalmente. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros en este año 2021 entremos primeramente santificados, renovados, restaurados en el poder del Espíritu Santo, pero que haya en nosotros un arrepentimiento por cosas que hemos hecho mal, por situaciones, palabras, actitudes, aún por relaciones indebidas, y que podamos tener un genuino arrepentimiento y podamos llegar ante el Señor totalmente renovados, que podamos pasar a través de la cruz. Cuando usted y yo pasamos a través de la cruz, no volvemos a ser los mismos, porque la cruz significa maldición, y Jesús se hizo maldición por nuestros errores, nuestros pecados y nuestras equivocaciones. Que a través de la cruz podamos dejar toda nuestra vieja naturaleza y podamos pasar al otro lado, donde ya hemos sido transformados y cambiados, donde el arrepentimiento ha sido algo esencial en nuestras vidas para un cambio principalmente de corazón. Es importante que usted y yo lo entendamos, que podamos venir como hizo Juan el Bautista, a traer arrepentimiento, a que haya un cambio, que haya una transformación. Primero una transformación y una renovación del corazón, de la mente, de los pensamientos, de las actitudes, de las palabras y de la voluntad. Miremos una de las profecías que nos habla en Isaías, en el Antiguo Testamento. Esa profecía está en Isaías 40, 3 al 5. Vamos a Isaías 40. Isaías 40. En el libro de Isaías, versículos 3 al 5. Y dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Dentro del contexto de esta profecía, Dios cumplió su palabra al pueblo de Israel y los entregó en manos de los babilonios, porque era un pueblo que no quería obedecer a Dios. Es un pueblo que vivía en pecado y en desobediencia. Los babilonios los llevaron en cautiverio en medio de esas circunstancias. Ahí fue cuando Dios mandó al mensajero, a Isaías, quien anunció Dios mismo, pasado un tiempo, que volvería a buscarlos. Y allí donde habían sido llevados cautivos, el camino para ese encuentro. Pero todos volverían al Señor, pero porque el Señor los buscaría nuevamente. Toda la región desértica entre Babilonia y Palestina fue donde fueron llevados cautivos por los babilonios, y ahí donde el Señor entra a cumplir un papel muy importante, ya que esta labor sería anunciada por un heraldo o por un mensajero real enviado por el Señor. Esta profecía se cumplió después de 70 años de cautiverio, que fue más o menos en el siglo VI antes de Cristo, y Dios fue a buscarlos a Babilonia para llevarlos de nuevo a Israel. Este tiempo el Señor nos está buscando para llevarnos nuevamente a que lo conozcamos a Él, a que vivamos en santidad, a que tengamos un cambio, tengamos una transformación, a que Jesús sea el centro de nuestras vidas. Aún personas que se les ha apagado el fuego del primer amor, que ese fuego se avive nuevamente en sus corazones, que usted vuelva y viva esa llama ardiente del poder del Espíritu Santo a través de su vida, que su casa sea casa de oración, que su familia sea familia de oración, que haya un cambio en esos hogares y que el Señor Jesús sea el que gobierne su vida y sus corazones, y que desarraigue la carga, la angustia, la zozobra, la incertidumbre, la opresión, la oposición y el desánimo, que sea el Señor Jesucristo desarraigándolo y llevando su paz. Como decíamos empezando la reunión, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que nos da el mundo, que es esa paz que solo da nuestro Señor Jesucristo, que a partir de hoy venga y tome el lugar en su casa y en su familia, en su ministerio, en su matrimonio, en su liderazgo, en el nombre de Jesús. En este punto es importante subrayar
que quien iba a llevar a cabo la obra de salvación a favor de la humanidad sería Dios mismo. Según Isaías, a quien había que preparar el camino era a Jehová de los ejércitos. Cuando lo vemos ahí, como lo dice en Isaías 43, y lo dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada a la soledad, en la soledad a nuestro Dios. Preparad camino. Hoy le oro al Señor que el camino Dios se lo prepare a usted para que usted tenga un encuentro personal con Jesús. Que ese camino el Señor lo allane y lo prepare en su corazón, para que usted tenga un cambio primeramente en el corazón y que pueda permitirle al Señor que entre y tome el control de su vida. Que ya no es tiempo de vivir en angustia, ni en zozobra, ni en incertidumbre, sino es un tiempo de vivir en la plenitud del Señor, en la paz, en el amor, en el gozo, en la sanidad, en la santidad, la firmeza, la convicción, en la palabra y en la verdad. Y la verdad es Jesucristo. Que esa verdad se revele hoy a su casa, a su matrimonio, a sus hijos, a su familia, aún a su llamado, aún a su liderazgo, aún a su ministerio. Que se revele hoy en el nombre de Jesús. Sería, según Isaías, a quien había que preparar el camino era a Jehová de los ejércitos. Es interesante notar que Marcos identifica a Jehová en el Antiguo Testamento con Jesucristo. Él mismo lo hace como un paralelo y nos da a entender que era el mismo Jesús, que es lo que está sucediendo hoy en día. Preparar el camino para que Jesús entre y gobierne su casa y su familia, en el cual nosotros cumplimos un papel muy importante, y es que el camino el Señor lo preparó hace más de 2000 años. Lo preparó primeramente a través de Juan el Bautista, y vino Jesús, y Jesús nos dejó al Consolador, al Espíritu Santo, para que nos guíe y nos lleve a toda verdad, y que sea el Espíritu Santo morando en nuestras vidas, en nuestros corazones. Cuando nosotros vamos a la luz de la palabra, en las Escrituras nos enseña que el Espíritu Santo nos da revelación, conocimiento y entendimiento a nuestras vidas. Oro para que aún las vendas, los velos y los espejismos en su mente y su corazón caigan, y que usted pueda entender el propósito que Dios tiene para su vida. Que hay muchos caminos que usted ha tomado y ninguno de ellos ha sido. Que ha corrido por sitios, por lugares indebidos, pero aún el Señor lo ha guardado, y hoy el Señor está haciendo un llamado para que vuelva a las sendas antiguas, para que vuelva al camino correcto, para que vuelva al camino que el Señor ya ha allanado y ha preparado para su vida, para su llamado y para su propósito a partir de ahora. Ahora era Juan el Bautista quien anunciaba la venida del gran rey y el camino que debía ser preparado para él, y era que el Señor preparara el corazón, que el Señor preparara el corazón a través de Juan el Bautista, y preparar el corazón de cada uno de los que lo rodeaban y lo buscaban a él, para que prepararan el corazón para recibir a nuestro Señor Jesucristo, y que se arrepintieran de todo corazón. Y era llevar a cabo, en el cual consistía en denunciar en cómo el pueblo venía en pecado y en desobediencia, y cómo hacer un llamamiento al arrepentimiento. Y ese llamamiento es al arrepentimiento en el cual el Señor nos está hablando el día de hoy. Que en usted y yo el enemigo no nos acuse, que en usted y yo el enemigo no nos condene, que en usted y yo el enemigo no tenga ningún argumento en contra. Al contrario, que nosotros seamos lavados, purificados, santificados por la sangre del Cordero de Dios, porque como lo dice su palabra, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Que la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario hoy sea derramada sobre su casa, sobre su familia, sobre su vida, sobre su ministerio, sobre su matrimonio, sus hijos, sobre nuestras vidas, y que sea la sangre del Cordero de Dios lavando, limpiando, purificando, redimiendo, sanando y santificando todas las áreas de nuestra vida, de nuestro corazón, para que el Señor nos vea limpios, sin mancha, como dice la palabra, a través del poder de la sangre del Cordero inmolado de Dios. Miremos ahora lo que nos dice en Malaquías 3:1. Malaquías capítulo 3, verso 1. Dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. Y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cómo lo anuncia aún Dios usando al profeta Malaquías? A Malaquías para anunciar quién vendría a darnos la salvación.
Este mensajero del que habla Malaquías, que se interpreta comúnmente como el precursor del Mesías. Marcos lo asocia con Juan el Bautista. Y tanto aquí como en la profecía de Isaías se resalta el hecho de que era necesario la preparación para ir al encuentro con Dios. Y es lo que el Señor nos viene hablando a nosotros, ese encuentro con Jesús, que podamos tener un encuentro con Jesús, porque aún como lo podemos ver o leer en los Salmos, aún Dios le reveló a David que vendría el Mesías. Miremos unos apartes, como lo dice en el Salmo 63:1. Miremos lo que nos dice el Salmo 63:1. Salmos 63:1. Dice: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, donde hay dolor, donde hay aflicción, donde hay temor, donde hay angustia, donde hay zozobra, aún donde hay enfermedad. Esto es lo que el Señor nos habla a través de su palabra. Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Hay muchas personas que les cuesta buscar al Señor en la madrugada. Muchas personas que les cuesta levantarse a orar y colocar delante del Señor el día, la semana, el matrimonio, los hijos, la familia. Y eso se debe hacer antes de comenzar el día, porque aquí nos lo enseña el rey David a través de este salmo. Porque de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Es como ese anhelo y ese deseo del corazón de buscar y anhelar al Señor en su presencia, de poder ir y buscarlo y clamarle al Señor: Señor, toma mi carga, toma mi angustia, toma mis zozobras, Señor. Que este nuevo camino, este nuevo comienzo, en este nuevo año, seas tú, Señor, para que seas tú obrando a través de mi vida, Señor, y que tú me guíes en la voluntad tuya, que no sea mi voluntad sino la tuya, Señor, ya que tu palabra dice que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Yo necesito y quiero vivir en esa voluntad a partir de ahora. Cuando usted viene con una oración transparente y del corazón al Señor, el Señor lo escucha. Así como el Señor escuchaba al rey David, nos podrá escuchar a usted y a mí. Después de más de 4 siglos de silencio, se volvía a oír la voz de Dios por medio de un profeta. Este hecho, unido al ambiente que se respiraba entre los dirigentes religiosos de su tiempo, que parecían solo preocupados por el dinero y el poder político, despertó una gran expectación en medio del pueblo, que se sentía como el salmista, angustiado y afligido. Además, debemos notar también que el mensaje de Juan el Bautista llegaba a un pueblo desolado y afligido, que aún estaba bajo el castigo de Dios. Hacía siglos que, con escasos periodos excepcionales, los judíos estaban dominados por poderes extranjeros, añorando su libertad como nación. Nada diferente a lo que se está viviendo hoy en diferentes naciones, que están bajo el yugo opresor, bajo la zozobra, bajo la incertidumbre, aún por gobiernos que están llevando al pueblo al dolor, a la angustia y a la zozobra, a una necesidad extrema. Pero cuando le clamamos al Señor, el Señor viene en nuestro auxilio, Él viene en nuestra ayuda y nos transforma y nos cambia. Así como lo hacía el rey David: Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Hay personas que están pasando necesidades, aún en su hogar, en su casa, en su familia, aún necesidades físicas, aún necesidades en sus emociones, aún necesidades en sus provisiones. Pero el Señor hoy quiere traer algo nuevo a su vida. Si usted le clama y le pide al Señor, así como lo hacía el rey David, el Señor le suplirá, porque la palabra de Dios nos lo dice en Filipenses 4:19. Dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y Él suplirá porque Él cumple su palabra. Si usted lo cree y usted lo declara con fervor, con pasión y creyendo, usted lo recibirá y el Señor le hará lo que usted tanto anhela para este tiempo. Juan apareció, por lo tanto, como un heraldo. Su cometido era anunciar la proximidad del rey y preparar su camino. ¿Usted qué camino ha preparado? ¿Qué camino ha preparado para ese matrimonio? ¿Qué camino ha preparado para la restauración de ese matrimonio? ¿Qué camino ha preparado para sus hijos? ¿Qué camino ha preparado para sus discípulos? ¿Qué camino ha preparado para la iglesia? ¿Qué camino ha preparado para este año 2021? Todo lo que usted le pida al Señor, el Señor se lo dará. Pero la palabra de Dios dice: pedid, pero pedid creyendo que lo recibiréis.
Si tú crees que el Señor te lo dará, lo recibirás porque lo crees. Pero pedidlo conforme a la voluntad del Señor, no conforme a nuestros deseos, no conforme a nuestra voluntad, sino conforme a su voluntad, y Él nos la dará aún en sobreabundancia. Entonces, miremos lo que nos dice en Juan 1:6. Juan 1:6. Dice la palabra: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Y hoy el Señor, veo que le está hablando a diferentes personas, que el Señor lo quiere enviar a llevar la palabra, a predicar la palabra, a restaurar hogares, a sanar familias, a restaurar aún personas que ya no tienen esperanza de vida, aún a llevar un mensaje de salvación, a llevar un mensaje de cambio y de transformación. El Señor está haciendo llamados y cambios a diferentes personas, y el Señor hoy quiere que este año sea un año del cumplimiento de las promesas, pero en Dios, no en nuestros deseos, no en nuestras frustraciones, no en nuestros fracasos, no en nuestras luchas, no en nuestras debilidades, sino en la voluntad de Él. Si no conoces la voluntad del Señor, clámale y pídele a Él. Porque lo dice en el Salmo 32:8, dice, Salmo 32:8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Creo que alguien está esperando esta palabra, esta promesa, y esa promesa es para usted. Es el tiempo del cumplimiento de las promesas en este año. Es el tiempo del cumplimiento, pero créelo, porque el Señor hoy te lo está diciendo. Porque dice en el Salmo 32:8: y te haré entender, sí, te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Y es porque el Señor hoy quiere fijar sus ojos en ti para enseñarte cuál es el camino que debes seguir. Porque hay caminos que seguían y no eran los caminos del Señor, sino tus caminos y no los que el Señor te preparó o te tiene preparado. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. El pueblo reconoció el hecho de que Juan el Bautista era un verdadero profeta de Dios, y todo lo relacionado con su vida confirmaba la realidad de esa convicción. Hoy el Señor nos habla como profeta a través de la palabra, que este año 2021 es el año de la realización del Señor Jesús en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestros corazones, que de que el Señor Jesús va a realizar su obra perfecta a través de nuestras vidas. Y es cuando nosotros nos disponemos a entregarle todo a Él, a entregar nuestra vida, nuestro corazón, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras palabras y nuestra voluntad. Y Él viene y nos enseña el camino en que debes andar. Y Él nos enseña que aún los ojos de Él están sobre nosotros. Y nos enseña qué camino debemos seguir a partir de ahora. Oro para que este año 2021 sea el año de la realización en su vida. Si usted se desvió del camino, oro que el Señor le enderece el camino y le muestre cuál es el camino a seguir. Que este año 2021 usted vea la realización de las promesas de Dios para su vida. Que este año 2021 sea el cumplimiento de todas y cada una de las profecías que Dios le ha dado para su vida, para su esposo, para su esposa, para su matrimonio, para sus hijos, para su ministerio, para su liderazgo, para su llamado. Que sea el cumplimiento de las promesas del Señor a su vida. Oro y le pido al Señor que el Señor haga realidad esas promesas en sus vidas a partir de hoy. Oramos, Señor, para que tú hagas cambios y transformaciones en cada uno de sus hogares y sus familias. Oramos aún por personas afligidas, oprimidas y angustiadas, Señor. Que seas tú redimiendo cada una de las áreas de su vida y su corazón. Aún personas que han estado enfermas, declaramos y decretamos que por la llaga de Cristo han sido curados a partir de ahora en el nombre de Jesús. Aún personas que venían con enfermedad de mucho tiempo, hoy le hablo a ese espíritu de enfermedad, le ordeno, se muere de raíz en el nombre de Jesús. Y desatamos vida y vida en abundancia, desatamos salud y salud en abundancia. Declaramos y decretamos que por la sangre de Cristo ya han sido redimidos de todo argumento del enemigo, porque este es el año del cumplimiento de las promesas de Dios en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por cada una de las personas que nos ven al otro lado. Oramos para que este año sea el año del cumplimiento de las promesas en todas las áreas de su vida y su corazón. Hoy bendecimos sus vidas, bendecimos su entrar, bendecimos su salir. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y te levante en poder, en gracia, en gloria, en justicia. Los bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús, bajo la unción, la dirección, la cobertura, la plenitud de la voluntad plena y perfecta del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.